Miles de estadounidenses están abandonando su país, algo que nunca antes había sucedido. Miles y millones de estadounidenses están dirigiéndose hacia otros países, como México o algún país de Latinoamérica. Este hecho nunca había ocurrido en la historia a este nivel. Anteriormente, era normal escuchar en las noticias que personas desde México u otros países, como Perú, Argentina, Chile u otros, emigraban a los Estados Unidos o tenían la intención de ir a trabajar allí, pero últimamente, en los últimos años, esto se ha estado revirtiendo. Es decir, la gente estadounidense está abandonando su país de origen y dirigiéndose hacia otros países. La situación en la frontera entre Tijuana y San Diego es tal que más de 50 millones de personas cruzan la frontera cada año, lo que beneficia tanto a Estados Unidos como a México. Pero es un cambio que ha resultado en alrededor de 2.000 personas cruzando la frontera día a día. Esto siempre ha llamado la atención y Estados Unidos ha enfocado mucho en esta situación. Pero últimamente se está revirtiendo. Este video se enfoca específicamente en un dato muy importante que es cuando hablamos de México. Se refiere a que hay más de 35 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, ya sea de manera ilegal o legal. Pero también hay un dato muy interesante que debemos tener en cuenta, que es que hay más de 37 millones con ascendencia mexicana viviendo en los Estados Unidos. Esto significa que hay migrantes que fueron a ese país, obtuvieron la residencia y se quedaron a vivir, tuvieron hijos y así sucesivamente. La ascendencia mexicana está muy presente en lo que respecta a los Estados Unidos, pero últimamente ha habido un cambio. ¿Pero por qué tanta gente, tantos latinos, han estado emigrando a Estados Unidos? Esto fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en busca de una economía más estable, como sucede hoy en día. Mucha gente busca el sueño americano, ese tan famoso sueño americano de que puedes lograr todo lo que te propongas, puedes sacar adelante tu negocio y hacer un montón de cosas. Por eso, la gente siempre quiere ir a los Estados Unidos en busca de un mejor país, una mejor situación para su vida personal, cosa que los países de origen no les pueden ofrecer. Entonces siempre se busca esto del sueño americano. Pero como dice el video, esto está cambiando. Pero habrá un poco de contexto por qué tanta gente, tantos latinos han estado emigrando a Estados Unidos. Eso fue como consecuencia, pues la Guerra Mundial en busca también de una economía más estable, como pasa hoy en día. Mucha gente busca el sueño americano, ese tan famoso sueño americano de que puedes lograr todo lo que es de conseguir, puedes sacar adelante tu negocio, pues a hacer un montón de cosas. Por eso, la gente siempre quiere a Estados Unidos en busca de un mejor país, una mejor situación para su vida personal, cosa que los países de origen no se las pueden dar. Entonces siempre se busca esto del sueño americano. Pero como dice el video, esto está cambiando. Pero ahora la situación cambió rotundamente. Son los estadounidenses que están yéndose hacia el país de México, hacia otros países, debido a estos puntos que se van a mostrar que son claves. Bien, la causa de todo esto, básicamente, es que los Estados Unidos, como se sabe, están teniendo una inflación más alta de los últimos 40 años, y es acompañado, por ejemplo, del aumento del precio del petróleo, debido a que la gente o las petroleras deben ya comprar el petróleo o gas hacia otros países afuera, haciendo que el precio, el costo, suba muchísimo y encima se suma la inflación que ellos no están acostumbrados a tener. Eso fue terminante y hace que vayan en busca de otros países que les den mejor situación. Veamos el caso de California, un estado que está acostumbrado a ir pero que muy bien con esta inflación, creo que se van acumulando como un porimiento en California. Solo en California podemos ver que el precio tanto de las carnes como de los pescados y demás ha subido un 12%. Tenemos también los hospitales que han subido un 11%, la electricidad un 11%, el gas un 30%. Es un montón, gente. Imagina que le suben un montón a que la Argentina estamos acostumbrados a esa cosa, pero imagínense esto pase muchísimo y ellos obviamente no están acostumbrados porque no solo eso, sino también los viajes aéreos y los pasajes. Subieron un 30% en los productos de limpieza, un 9 a 10. Es un montón. Imagínense cómo impactan la vida de los californianos. Y si obviamente no puede faltar, también subieron los alquileres entre un 21 a 30%. Obviamente,
Todas estas acumulaciones de aumentos hicieron que la mayoría de la gente que vivía en California ya no pudiera vivir o no pudiera venir tan cómodamente y empezaran a pensar en opciones de emigrar hacia otros lados o países, etc. Y eso no es todo. Encima, en San Francisco es uno de los lugares más caros donde está la Molina y también el alquiler. Dinamo, por ejemplo, una habitación como puede ser como una habitación sale como maltenidos al mes, que es un montón si lo comparamos con otros estados. Estados Unidos, por ejemplo, da a Los Ángeles el promedio es de $3,000 al mes. Estamos hablando casi $2,000 de diferencia, eso un montón, gente. Y como van a ver un gráfico que les va a mostrar por ahora, manera que poco a poco el sueño americano es el sueño americano. Para los californianos, se están arruinando un montón. Es muy caro el costo de vida de vivir en California y bueno, obviamente vivir en Estados Unidos, máquinas para los latinos, como somos nosotros. Y mirad, tiro un dato más para que vean los desfasados que están. Mira, por ejemplo, California, si quieres comprar una casa, estamos hablando de $1.6 millones. Es una bestialidad lo que pide comprar una propiedad dentro de California, de San Francisco. Mientras que si nos alejamos un poco más aún que otro estado, podemos conseguir unas casas por $440,000 o incluso $300,000 y demás, o sea, oportunidades mucho más baratas y económicas, y en definitiva de lo mismo, es una casa. Podrías dormir y estar con tu familia. Además, más de 36,000 personas abandonaron California en busca de abaratar costos. No solo personas, no solo ciudadanos estadounidenses, sino también afectó a empresas. Empresas multinacionales estaban dentro de California. Por lo tanto, obviamente pagarás mucho más de todo. También buscaron otras opciones en otros estados y países donde también va a ser muy importante el teletrabajo que promovimos adelante. Algo muy importante que quiero mencionar y destacar. Obviamente, ¿qué pasó? California, no sabemos qué tanto, fue muy caro para ellos. Se fueron a algunos estados como Texas, Florida y otros, que obviamente son mucho más baratos en el costo de vida. Pero eso aún así hacía que haya una fuga de capital, porque significa que las empresas, los ciudadanos que vivían en California que pagaban bastante de impuestos, pagaban mucho menos o directamente no los pagaban en ese lugar. Y si encima ahora apareció el teletrabajo, eso perjudicó totalmente a Estados Unidos porque, a través de la pandemia, obviamente sabemos que se usa más el teletrabajo o que hay trabajar en su casa porque es mucho más sencillo. Y si todas las condiciones durante los por tanto muchos ciudadanos de California empezaron a ver que se podían ir a países como México, como Argentina, como cualquier parte del mundo y seguir teniendo su trabajo por abaratar los costos de vida y mejorar su calidad de vida también. Obviamente no para mucho menos por algo mejor, más grande y quizá lo mismo. Entonces eso es lo que está pasando, gente, esto algo que nunca se ha visto, pero se hizo muy popular en los últimos años en trabajo, la oportunidad de poder trabajar en cualquier parte del mundo, seguir teniendo tu trabajo y relativamente ganar bien, si ya tenía su buen trabajo. Entonces gente, ¿qué pasó si a la moda de claros ejemplos? Tenemos lugares donde obviamente haber más demanda, va a aumentar también los precios. Con el caso de Nueva York, por ejemplo, todo el mundo quiere vivir en Nueva York también por los grandes salarios, pero por eso hace que la iglesia mucho más caro. Cambios dio esas ciudades más pequeñas o quizás no tan transitadas. El costo va a ser mucho menor. Y eso fue lo que pasó también en California con el ex oeste de el ex California, que se dice ¿por qué? Porque ahora ya no hacía falta ir físicamente a trabajar o estar físicamente en la oficina para trabajar. Eso no entendieron tanto los trabajadores como las multinacionales, apartándose costos. Ya la empresa no tenía de una oficina en California o un edificio con mucha gente trabajando allí físicamente, y lo mismo las personas no tenían físicamente a trabajar a dicho lugar en California, sino que podían hacerlo desde otros países, desde otra casa, puedan firmar contratos, a armar planillas, a hacer un montón de cosas mismos, a dar conferencias o asistir a conferencias desde su computadora, desde su ordenador, y garantizar que iban a seguir trabajando y que básicamente era lo mismo, pero aparentaban costos. Y eso fue lo que pasó mucho, fue el cambio. Cultura en el trabajo de California. Básicamente ya no tenía que ir físicamente, sino que respondía a su trabajo a través del teletrabajo. Entonces, como lo mencionamos, básicamente, ¿qué pasa con el teletrabajo? Con el trabajo a distancia.
Mucha gente, sobre todo los californianos, que estamos hablando durante todo este video, van a ir hacia lugares por ejemplo, como México, el cruzar la frontera Taza México, un lugar que abarata bastante el costo.